a ella bien de qué trata esto de rescatar al estudiante de español. Y también nos va a acompañar la señora Nina Ogorodnikov, que es maestra normal nacional y profesora en letras egresada de la UBA. Actualmente es profesora de la carrera del Profesorado Superior No Universitario de Lengua y Literatura para EGB3 y Polimodal del Instituto Superior San Agustín. Es integrante, como decíamos, de la Fundación Grupo de Educación Bariloche. Ha trabajado como docente de nivel primario, medio y terciario. Fue directora y coordinadora de investigación del Instituto de Formación Docente de aquí de Bariloche. Participó de numerosos congresos y jornadas de actualización científica. Ha dado numerosos cursos de capacitación docente en varias provincias argentinas y es, entre otras, consultora en el área de lengua y literatura para la elaboración del diseño curricular de EGB 1 y 2 de la provincia de Río Negro y autora de varios desarrollos curriculares. La Fundación Grupo de Educación Bariloche es una organización sin fines de lucro, una ONG de aquí de nuestra ciudad. Tiene personería jurídica, fue creada en el año 2003 y tuvo su origen en el Grupo de Educación Bariloche, constituido en 1996. Es una organización privada, como decíamos, sin fines de lucro, que tiene por objeto la realización de diversas actividades de estudio, investigación y asesoramiento pedagógico y social, tendientes a promover, estimular y facilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de los líderes del futuro. Entre los objetivos de esta fundación existe fomentar el mejoramiento de la calidad de la educación a partir de capacitación e investigación docente, y realizar acciones de formación ciudadana para lograr el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos desde el pleno ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales. También constituir un organismo de referencia y consulta en cuestiones relacionadas con la investigación, la capacitación docente y la formación ciudadana, contribuyendo de esa manera a la construcción de una ciudad más inclusiva, que genere oportunidades, fomente la opinión constructiva e innove permanentemente. Este es el marco referencial para dar lugar a nuestras invitadas del día de hoy. Para la primera parte del programa vamos a compartir algunos aspectos que tienen que ver con el lenguaje en general, cómo se va desvirtuando a través de las redes sociales, si bien no va a ser el tema central, no vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con el lenguaje, pero trajimos para esta primera parte todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con lo español, el lenguaje español también dentro de las redes sociales. Pero como es habitual y como corresponde, recibimos y agradecemos a quienes hacen posible comercialmente que entre el silencio y el ruido esté en el aire. Y tengan presente su número de cuenta. El mismo figura en la parte superior de la factura. Este número es un punto exacto para establecer una mejor conexión con cada asociado ante la necesidad de realizar trámites, reclamos o emergencias. Agéndelo y téngalo presente cuando realice su llamada a la SEB. SEB, energía cooperativa que avanza. Club Los Pehuen es más que deportes. Te recordamos que tiene actividades deportivas y recreativas para todas las edades, para los grupos familiares, desde los más pequeñitos y sin límite de edad. Hay escuela de natación, natación para adultos, waterpolo, gimnasia acuática, aquagym, todo esto en el renovado natatorio climatizado que tiene Club Los Pehuen, que ha quedado realmente bellísimo. Después hockey, fútbol, handball, atletismo, básquet, rugby, por supuesto, desde 8 años en adelante, actividades dentro de salones cubiertos como el salón de musculación, tai chi chuan. Bueno, tienen infinita cantidad de opciones y presupuestos acorde a cada grupo familiar. Club Los Pehuen te da todas estas opciones. Para eso podés consultar de lunes a viernes en las oficinas administrativas, en Pintores Argentinos 250, y si no, por teléfono al 446-1279, 446-1707, y si querés más información, www.pehuenes.org.ar. Osudgra Bariloche, la obra social del personal hotelero y gastronómico de la República Argentina, está en Yatasto y Onelli, Yatasto 928, allí están las oficinas administrativas
que atienden al público de 9 a 12:30 y de 15 a 18:30. Recordá que Osudgra trabaja principalmente en la prevención en materia de salud y allí en las oficinas tenés el asesoramiento y el material disponible para que consultes, para que leas, para que te informes y luego sí visites a los profesionales médicos que atienden en el Centro Médico Gastronómico y en el Sanatorio del Sol. Osudgra Bariloche, Yatasto 928, teléfono 4522-807. Entre el silencio y el ruido, la palabra y el análisis periodístico y comunitario al servicio de un tiempo mejor. Bueno, 11:18, vamos a ir compartiendo estas apostillas, si se quiere, ¿no? Referidas a todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con el diccionario, para ir introduciéndonos en este tema. En el libro La civilización del espectáculo, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa advertía, refiriéndose a los contenidos digitales que se producirían en el futuro, lo siguiente: algo de la inmaterialidad del libro electrónico se contagiará a su contenido, como le ocurre a esa literatura desmaniada, sin orden ni sintaxis, hecha de apócopes y jerga a veces indescifrable, que domina en el mundo de los blogs, el Twitter y el Facebook, como si sus autores, decía Vargas Llosa, al usar para expresarse ese simulacro que es el orden digital, se sintieran liberados de toda exigencia formal. Por su parte, Ernesto Sábato supo opinar: el idioma lo hace la comunidad lingüística toda, de modo misterioso, disparatado, pero vivo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene más de 88.000 palabras. Dicen que una persona común promedio utiliza 300 palabras en su vocabulario, a diferencia de una persona culta que usa 3.000. Y se preguntan los estudiosos, Miguel de Cervantes, creador de El Quijote, que usaba 8.000 palabras, ¿prefería leer libros antes que chatear en el Facebook seguramente? El español es la tercera lengua más utilizada en Internet. Sin embargo, solo el 5% de los contenidos de la web están en nuestro idioma. No hay ningún instrumento tan bonito, bello y decisivo como el lenguaje, expresó en Madrid el académico español de la lengua Salvador Gutiérrez Ordóñez. La persona que comete errores ortográficos en las redes sociales es porque nunca la ha aprendido. A veces ocurre lo contrario, que uno de estos nuevos medios puede crear confusión. Pero el gran fallo está en la sociedad, que no concede suficiente importancia a la enseñanza de la lengua. Sin escribir ni leer bien, no se puede triunfar en nada, aseveró el académico. Internet, en cambio, ha sido aupado con una potente arma comunicativa. Las nuevas tecnologías solo sirven para hablar más y mejor, dijo, por ejemplo, la directora de Políticas Públicas de la filial española de la compañía Google, Bárbara Navarro. Y ha dado datos como, por ejemplo, hoy en día hay 500.000 millones de páginas web. Se escribe el equivalente a 5.000 novelas al día en forma de blogs. Se envían 8.000 tweets por segundo y se suben 72 horas de video a YouTube por minuto. Pero en este torrente imparable de palabras, el porcentaje en español es solo de un 5%. Y Navarro ha señalado cómo hay más contenido en Wikipedia en polaco que en la versión en español, y existe una gran carencia de textos científicos en nuestro idioma. Uno de los oficios que más ha convivido con las redes sociales, el periodismo, también ha estado representado por el director del periódico gratuito 20 Minutos en unas jornadas que se hicieron sobre la lengua española en España, Jaime Jiménez, quien ha reconocido que desde los medios hay que ser pulcros y no intentar acoplarse a los nuevos términos, pero ser conscientes también de lo que la gente habla en la calle. Por ejemplo, el director de Red.es, Borja Suara, ha recordado además que en España se mira con demasiado sentido de propiedad la lengua española.
Los españoles, dijo, no tenemos la patente de corso del español, y mientras a nosotros se nos llena la boca hablando del español, otros le están sacando más beneficio a los contenidos en este idioma. Si Internet ha acelerado la comunicación en sí misma, las redes sociales la han dinamitado, explicó, por ejemplo, la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de la petrolera española Repsol, que se llama también Cristina Fernández, no tiene nada que ver con nuestra presidenta, quien ha hablado de las maneras más emocionales de vender una marca. Salvador Gutiérrez Ordóñez, que abominaba, citando el Appendix Probi, que abominaba en el siglo III sobre términos hoy tan comunes como mesa, ha sentenciado que la mayor parte de las palabras condenadas, sin embargo, acabarán triunfando porque la lengua es propiedad de los hablantes. Las nuevas tecnologías son actualmente la principal fuente de voces nuevas en nuestro idioma, e Internet actúa no solo como fuente, sino además como el vehículo más eficaz y veloz que se haya visto nunca para generar y difundir dichas voces. Basta leer algunas páginas electrónicas, revistas especializadas en informática, en Internet, o simplemente hablar sobre alguna aplicación de Internet con estudiantes universitarios, e incluso con niños de hasta 12 años, iniciados en el mundo de la red, para concluir que en el léxico de todos los textos, sean orales o escritos, se observan, entre otros, fenómenos como estos. Aparecen palabras en inglés, tomadas como calcos o préstamos, sin sufrir ninguna adaptación. Por ejemplo, downland, attachment. Algunas voces inglesas han sufrido adaptaciones a la gráfica o a la morfología españolas. Por ejemplo, resetear, hueveando, atachear, chateando. E incluso se da la circunstancia de que se producen diferentes formas, como por ejemplo, cliquear o clicar. Conviven de esta manera el término inglés y el español, email y correo electrónico, password y contraseña. Los textos aparecen continuamente salpicados de las siglas ASCII, que en español significa Código Estándar Americano para el Intercambio de Información, o la famosa sigla HTML, que en español significa Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Insisten los estudiosos en que esto ocurre tanto en el texto oral como en el escrito. Y así se da una alternancia de dos lenguas, en este caso de español e inglés. Pero también se da un lenguaje híbrido conocido por todos como el Spanglish, que además tiene sus propias variedades. A esto hay que añadir el uso muy frecuente de siglas que corresponden a términos en inglés. El proceso de incorporación de voces nuevas puede ser más o menos largo. Puede seguir un camino u otro. Primero se incorpora como calco, más tarde alterna con el término español o sufre una adaptación al español, bien por las dificultades fonéticas que presenta, bien por la utilidad. Y también es frecuente que convivan varias formas hasta que el uso determine la definitiva. Efectivamente, toda la comunidad lingüística hispanohablante está implicada en el proceso de incorporación de estas nuevas palabras en la lengua española, aunque cada uno tiene sus propias responsabilidades. A la administración, a los científicos y a los profesionales les corresponde impulsar el uso del español en las ciencias y en la técnica. A los académicos y lingüistas, proporcionar con celeridad y flexibilidad las equivalencias en español. Y de manera urgente, dicen los estudiosos, a los estados y a todos los medios de comunicación, abrir y potenciar los canales de difusión de las voces nuevas entre todos los hispanohablantes. A lo largo de toda la historia de la lengua española se han ido incorporando palabras de otras lenguas, palabras árabes o palabras indígenas de América, voces del francés o del inglés. Ahora bien, en unos casos los neologismos son necesarios, como cuando ocurría el objeto animal o vegetal que no existía hasta el momento. Los árabes nos dejaron la acequia o la almazara, así como las palabras que las designan. Lo mismo sucedió con el cacao o el maíz, que llegaron de América junto con su nombre. Los pueblos aceptan e incorporan los vocablos que les son útiles, y esto ha ocurrido con boxeo, gol o rugby, voces inglesas que se incorporaron como calcos lingüísticos
porque no existían en español. También el pueblo fue el que rechazó neologismos innecesarios como mass media, por medios de comunicación, o speaker por portavoz, vocero, en otras variedades de español. Y los pueblos también son los que recurren a creaciones polisémicas para eludir un calco cuando éste no es fácil de aceptar, por ejemplo, por su complejidad fonética. Y este puede ser el caso del uso dominante de canguro, con la acepción de persona que cuida a los niños por horas, sobre la voz inglesa babysitter. La lengua inglesa es, sin lugar a dudas, la lengua más utilizada en las telecomunicaciones, particularmente en Internet, y por esta razón, su predominio en el uso, y no por una mayor versatilidad, es la lengua que se está imponiendo en el lenguaje de la red. Desde siempre, el inglés ha acuñado nuevas voces mediante muy diferentes recursos, producciones novedosas, en un número reducido, incorporación de palabras de uso cotidiano, la mayoría de las veces, recreaciones de palabras latinas, griegas o del inglés arcaico, composiciones y derivaciones de palabras con nuevos significados. Es cierto que otras lenguas están incorporando estas palabras, en la mayoría de los casos también a partir del inglés, pero con diferente grado de purismo, rigor, cuidado o fidelidad a su lengua. Hay mucho para compartir. El uso de los términos en inglés supone para muchos profesionales de la red y también para algunos usuarios el dominio de una jerga especializada que lo sitúa en una posición superior, cuanto menos diferenciadora. Pero la semana pasada, cuando estábamos con Edgardo en Notas en el Aire, había una palabra que saltó en ese momento, ahora bien no recuerdo por qué, pero tenía que ver con palabras que tienen traducción al español, pero que acostumbramos a utilizarlas en inglés. Pero hay otras, como el caso de suéter, decíamos, suéter. ¿Qué otra forma de denominarlo tenemos? Pullover, pullover. Son todas palabras inglesas, y hay muchas que no tienen una traducción al español. Vamos a hablar también de qué pasa con el lenguaje en las redes sociales como Twitter, Facebook, los mensajes de texto, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieren decir los chicos y hasta muchos adultos, quedamos en tu casa, y escriben QDAMSNTUKSA. O YAMAM, que significa llámame, al MV, que es el móvil. O el cuándo, que se traduce en CND o QND. AZM, haceme. Llamada con Y, escriben toda la palabra, pero en vez de la L le ponen una Y. Y nos preguntamos, ¿se trata de un nuevo lenguaje, una nueva ortografía, un nuevo código? Creemos que va mucho más allá de una innovación tipográfica, porque de alguna manera desaparecieron los tildes, desapareció la H, la mayoría de las vocales, la D corta, la L, los artículos, los signos de interrogación solo se ponen al final, y se ponen de a muchos. Las dificultades para decodificar estos mensajes nos muestran que se requiere una alfabetización diferente y, como se ha visto con los emoticones, se pueden impartir vía electrónica con gran rapidez. Y como novedad que es, algunos medios de comunicación ofrecen muestras diversas de mensajes, vocabulario, emoticones, reglas de la gramática que se generan en los mensajes. Y muchas veces han tenido que recurrir a los que producen esos mensajes para pedirles la traducción, porque no todo el mundo logra comprender qué es lo que se quiere decir. Bueno, de todo esto, si podemos, vamos a hablar a partir de las 11:35, 11:40, junto a dos especialistas, en este caso de la Fundación Grupo de Estudios Bariloche, que presentábamos hace algunos minutos, y que vamos a representar cuando ya estén aquí en el estudio, luego de la pausa comercial y del servicio de comunicación social. Les recuerdo las vías de comunicación: 442-9912, 442-7899, para mensajes de texto únicamente 15431-0834. Entre el silencio y el ruido, la palabra y el análisis periodístico.
Día 6 grados 7 décimas la temperatura y con gusto vamos a recibir a nuestras invitadas de hoy. Se trata de Nina Ogorodnikov, no sé si lo pronuncio bien, Nena. Sí. ¿Está bien? Sí, bueno, está buen bien, día. sí. Ya hicimos una presentación formal en el bloque anterior. Y María Inés Brumana Espinosa. Buen día, María Inés, ¿cómo estás? Buenos días. De estar acá. Que no sé cómo, porque en el caso de Nina, decíamos, es docente, profesora de la carrera del profesorado superior, maestra normal nacional, profesora en letras. En el caso de María Inés, decíamos traductor literario y técnico científico en inglés. Y así dice el certificado y el diploma, lamentablemente. Sí, fue el primer detalle que nos hizo ver María Inés, ¿no? Mi diploma dice así, traductor literario y técnico científico en inglés. Hoy vamos a hablar además de todo lo que compartíamos recién, que son disparadores, ¿no? No nos vamos a abocar exclusivamente al lenguaje en las redes sociales, si bien creo que tiene una parte muy importante, ¿no? Si se está de alguna manera permitiendo que esto se adopte ya como algo natural, por qué el idioma español es tan poco usado en las redes y ocupa mucho más el inglés, por qué el polaco en Wikipedia tiene más que el español. O sea, fueron datos que nos abrieron como disparadores. Pero vamos a hablar también de género en el lenguaje. Nina trajo unas perlitas que realmente me parece que son fascinantes. Vamos a hablar con María Inés de lo lúdico en el lenguaje también, porque se hace importante. Ambas son integrantes de la Fundación Grupo de Educación Bariloche, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Y están trabajando en estos temas en forma permanente? En estos y en muchos otros, en realidad, porque básicamente queremos educar para una sociedad más humana. También trabajamos para la democracia y la integración social y para promover la profesión docente regulada por la ética y la equidad social, ¿no es cierto? Nos dividimos en grupos, tenemos varios programas. Por ahí uno de los programas que se conoce bastante es lo de la noche sin alcohol. Sin alcohol. Que bueno, a muchos no les causará mucha gracia ir a comer un asado sin vino ese día, pero eso es, digamos, como una punta del iceberg de las cosas que se hacen, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora va a salir para este mundial un no tomes alcohol, toma partido, un fixture con ese eslogan. Bueno, y en la legislatura hay un proyecto para promover acciones de abordaje de no solo del alcohol, sino de drogas y un montón de otras cosas, ¿no? Pero eso lo hacen como aporte a la comunidad en forma particular, o sea, digamos, ustedes como grupo, ¿no es que alguien les encarga trabajen sobre este tema? No, si te digo la verdad, la JEP trabaja incansablemente entre el silencio y el ruido. Somos una organización sin fines de lucro y sin ningún tipo de subsidio de apoyo económico. ¿Y quiénes los consultan? Porque en algún momento lo hablé con Estela hace mucho tiempo ya, y la verdad no recuerdo bien si había una comunicación por parte de las instituciones, una necesidad de contactarse con ustedes, de tenerlos de referencia, o no, digo instituciones públicas, privadas, educativas. Bueno, en otra, hace años que ya no lo hago, pero todo el grupo habíamos empezado dando cursos de capacitación para los docentes. En las distintas áreas, ¿no? La mía en lengua. Entonces estábamos muy en contacto con las escuelas. Claro. No solo acá en Bariloche, sino en toda la provincia, en Neuquén, y bueno, ahora el grupo de matemática que integra también el grupo, la fundación. El GPDM. Claro, está trabajando prácticamente en todo el país, inclusive en el extranjero también, con propuestas innovadoras de matemática, ¿no? Qué bien. Últimamente no estamos trabajando antes dábamos cursos en relación con el Ministerio o el Consejo de Educación, según las épocas, y actualmente no, porque hay es un poco difícil para una entidad privada trabajar ahora con cursos en la capacitación. ¿Por una cuestión de financiamiento o de tiempos? No, porque el financiamiento, nunca tuvimos financiamiento del Consejo o del Ministerio. Siempre lo pagaban los docentes, salvo cuando fueron los cursos del plan social. Ahí sí se les pagaba inclusive el viático a los docentes, y ahí sí. Si no, simplemente cursos como ahora María Inés ha dado últimamente
los pagan los docentes. El tema es que para hacer esa inversión se necesita crédito docente. Me salió en inglés, pero puntaje docente. Y bueno, es muy difícil conseguirlo, que se declare de interés. Pero bueno, en algunos casos lo ha logrado, María Inés. Sí. Año y medio para sacar un curso que sale para agosto y quizás noviembre. Claro, entonces mucho trámite. Mucho trámite, la burocracia es... Hemos dado muchos cursos con puntaje, porque claro, al docente le interesa... Más de 6.000 estudiantes docentes han sido capacitados por la JEP. Es una cifra más que interesante, ¿no? Bueno, salgamos de la fundación en sí, después retomamos si quieren, pero me atrajo muchísimo todo lo que tiene que ver con el género en el lenguaje. De hecho, lo estuvimos conversando días pasados en el otro programa con Edgardo Lanfré. Nosotros lo comentamos muchas veces en chiste, ¿no? Pero otras tantas no. Y empecé con el tema de las redes sociales porque el disparador para este programa con María Inés, que lo vinimos trabajando, tuvo que ver un día que me levanté rayada, por decirlo de alguna manera, y dije, voy a incluir en el diccionario el símbolo @ para reemplazar la A, la E, la O, porque claro, es todas, todos, todes, ¿cómo hablamos? El @. Después busqué la historia del símbolo @, que ya la compartimos, pero me parece que a lo mejor Nina tiene algo como María Inés. María Inés va a hablar de ese tema. De @. La @ para empezar no es una letra, es un símbolo. Es un símbolo, entonces como que queda feo y no sabemos cómo pronunciarlo. El otro día estaba hablando con Jazmín, una chica de 16 años, y me dice, cada vez que veo la @ a mí me suena en la cabeza OA, es decir, todaos, o sea, las dos letras juntas. Las dos letras juntas. Y tiene 16, ¿no es cierto? Mira. Todaos, niñaos, argentinaos, así le suena a ella. En realidad la @ es el símbolo que se utilizaba para representar la unidad de masa llamada arroba, y una arroba equivalía a una cuarta parte de un quintal, que es dependía de dónde fuera. Por ejemplo, en Castilla equivalía a 46 kilogramos, y la fracción de un quintal se medía en arrobas, es decir, 11.5 kilogramos. El término proviene en realidad del árabe, que significa la cuarta parte, y en la actualidad es muy conocido en la informática, porque está en los correos electrónicos y en otras cosas, servicios de línea. Pero esta relación se deriva en realidad del hecho que en inglés el símbolo @ se lee como at, que quiere decir a o en. Por lo tanto, indica que el usuario está hospedado en un servidor. En inglés se utilizaba como reemplazo de la preposición en construcciones, por ejemplo, 100 libras por pulgada cuadrada a 2000 revoluciones por minuto, o en otros lados también, como en la interpretación de planos, quería decir a cada, es decir, 5 varillas, arroba, que quería decir a cada 20 centímetros. Pero la que más sabe del tema es Nina. Claro, en realidad no es una letra, no es un signo lingüístico. Entonces, ¿cómo lo leemos? Lo que decía María Inés, ¿no? La fonética es imposible de decir. Claro, en español no existe una letra representada por la arroba. Los que la defienden dicen que es como si estuviera formada por una O y una A, en ese sentido, ¿no? Pero no sabemos cómo se pronunciaría. Claro, ¿cómo la leemos en voz alta? Además nos quedan todas estas cosas ridículas de Día del Niño, ñaño, claro, porque del sigue siendo masculino. Claro. O cosas incoherentes como los adolescentes, que adolescentes suena bien, pero los sigue siendo masculino. ¿No sería más divertido decir les niñes y les adolescentes? Ni siquiera me sale. Claro, lo charlábamos en notas en el aire también, porque María Inés fue la disparadora de esto. Ahora, ¿cómo nos acostumbramos? Pero además, me imagino que tiene que ver con una decisión de un cambio de mentalidad que es imposible, ¿no? Claro. Es decir, ahora voy a hablar del lenguaje. Es algo... el lenguaje es una entidad viva. Nace, crece y a veces muere. Puede morir por dos motivos: que no haya más hablantes, como ha sucedido con muchas lenguas autóctonas de acá, ¿no es cierto? O también porque ha quedado una forma muy perfeccionada en la escritura, como sucede con lo que llamamos las lenguas muertas. El griego
clásico, el latín, que es el que nos interesa más que nada, el latín clásico, que ha quedado registrado en los libros de los grandes escritores, pero no era la lengua hablada por la gente. Entonces se oponía el latín clásico al latín vulgar. Y vulgar significa popular, pero el lenguaje no es neutro. Es decir popular parecería que fuese neutro, pero sabemos que el pueblo siempre tiene ese matiz peyorativo, y lo vulgar pasó a ser totalmente peyorativo. Claro, esa va a ser mi pregunta, porque popular, usted decía vulgar es igual a popular. Pero... Claro, vulgar significaba vulgo, es decir, pueblo. Pero pasó a ser una palabra peyorativa absolutamente. Claro, y en el lenguaje sucede muchas veces ese tema, que una palabra de pronto se carga con una carga positiva o negativa. Por ejemplo, diestra y siniestro. Tenemos diestra, la derecha, que diestro es una persona capaz de hacer muchas cosas. Siniestro es algo terrible, un accidente, un incendio, ¿no es cierto? Que en realidad es el zurdo. ¿No? Claro. Y que el zurdo además también se utiliza como algo peyorativo muchas veces. Exactamente. Exacto. Es decir, eso pasa con el lenguaje. Ahora, ¿por qué? Porque el lenguaje lo hace, como lo que leíste de Sábato, el lenguaje lo hacen los hablantes. Y no hay forma de imponer, sí, una cosa es el lenguaje escrito, ¿no es cierto? Ahí sí, las normas son más rígidas y además es la forma de preservar una unidad de lo hispano, panhispánico, como se llama ahora, ¿no es cierto? En cambio, en la oralidad se va transformando por la gente que toma, como decía Sábato, que no podemos decir por qué. Es decir, se impone una forma, dura un momento, está de moda y se olvida. En cambio, otras entran en el lenguaje y permanecen. Por ejemplo, muchos de los términos de los adolescentes que en general los adultos consideran que hablan muy mal, pero muchos de los términos los incorporamos y los estamos usando ya como cosa absolutamente normal. Un concepto interesante es que la mayoría de la gente piensa que es la Real Academia la que determina cómo hay que hablar. En cierta manera sí, en lo que se refiere a la gramática, ¿no es cierto? En lo escrito es así. En la oralidad también señala, pero ¿qué hace? La misión de la Real Academia es ver qué pasa entre los hablantes, y cuando una palabra, un término está extendido, entonces lo incorporan. Ahora, ¿qué sucede? La Real Academia Española nace en 1713 y por supuesto nace bajo el reinado y el auspicio de Felipe V, por iniciativa del Marqués de Villena. Es decir, nace en una cuna noble. Y por supuesto, los integrantes eran personas cultas, ¿no es cierto? Llamemos culta en el sentido tradicional de la palabra. ¿Y dónde buscaron ellos? Claro, en esa época no existían las grabadoras ni nada. Se basaron en escritos de escritores. Entonces, todos los términos tenían que ver con lo culto, no con lo que hablaba el pueblo. El pueblo, que no habla todo homogéneo, sino de muy diferentes maneras. Y esa tradición se mantuvo tanto que cuando yo estudiaba, tanto en la escuela primaria, en la secundaria, los ejemplos que se daban en lengua,
para analizar oraciones, por ejemplo, eran todos términos literarios, ejemplos literarios. ¿Ah, sí? Sí, actualmente se ha cambiado y se usa ya, se toman ejemplos de otro tipo. Uh-huh. En cambio, y hasta hace muy poco, los libros de lengua traían ejemplos todos de ejemplos literarios. Sí. Y eso tiene que ver por cómo nació. Cómo nació y cómo siguió, porque ahora, el emblema de la Real Academia Española es un escudo que tiene una corona arriba con una cruz, ¿no es cierto? Un crisol puesto en el fuego. Y el lema es limpia, fija y da esplendor. Limpia, ¿qué significa limpia? La escoria sacar lo que nos queda sirve, claro. afuera, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y qué es la escoria? Son las palabras de la gente, de las personas que se consideraban, y todavía mucha gente considera incultas porque habla distinto. Porque habla, bueno, ese es otro tema de los sociolectos, ¿no es cierto? Es limpia, limpia, fija y da esplendor. Era ese lema. Ahora, en el momento, si bien la Academia Española tomó como modelo la francesa, los franceses, en un Journal de Savants, es decir, una revista de sabios, digamos, se burlaron de ese lema diciendo, era una revista muy leída en toda Europa, inclusive entre los españoles, y decían, ¿es que no saben esos señores que el crisol tiene la función contraria a la de fijar? Porque sirve para licuar metales. La Academia, en el año 1726, bastante tiempo después, en un proemio, en un prólogo al primer tomo del diccionario, no es que responde a eso, pero explica lo siguiente. Se hace notar la evidencia de que el metal representa las palabras y el crisol el trabajo de la Academia. Es terrible. Que las limpia, purifica y da esplendor. En cuanto a fijarlas, bien se entiende que se realiza tras sacar el crisol del fuego y examinarlas. Impresionante, es impresionante. La verdad que jamás me había detenido a averiguar por qué. Y ahora cambió ese. Bueno, ese ahora, lema, ¿no? sí, evidentemente no se sienten muy cómodos con este lema. Y en realidad ahora, en los estatutos aprobados en el 1993, se establecen como objetivo fundamental de la Academia velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Es decir, además, ha incorporado actualmente la Real Academia Española no trabaja sola, sino con 21 academias del mundo, de América y de Filipinas. La Academia Argentina de Letras fue creada en 1931. En un primer momento tuvo vinculación con la RAE, que es la Real Academia Española, y era asociada hasta el año 51. Y luego, en el 99, pasó a ser correspondiente, como todas las otras, cuando se crea se crea esa unidad de todas las academias que trabajan en conjunto. Por ejemplo, los últimos diccionarios, las últimas gramáticas, fueron realizadas en colaboración con todas esas academias. Ahora, ¿cómo? Perdón, no la quiero interrumpir. No, está bien. Estoy fascinada. ¿Cómo hacen estas asociaciones, estas academias, para recolectar las palabras que van incluyendo? ¿En base a qué criterios? Bueno, ahora es diferente. Ahora se van fijando no solamente en lo escrito, sino en lo oral también. En lo oral, en los hablantes. Y, cosa curiosa, desde que la Academia incorporó muchísimas palabras
entre comillas digo, vulgares, sí, muchísima gente ha protestado y ha consultado en la academia por qué se han incorporado esas palabras. Es decir, es una idea como la siguiente, que si la Real Academia lo incorpora, la palabra existe. Muchas veces se pregunta, ¿existe tal palabra? Si no está en el diccionario, si no está aceptada por los diccionarios, la gente considera que la palabra no existe. Y yo digo, es como decir un chico que nace, si no está inscrito en el registro civil, no existe. Claro. Es lo mismo. Tal cual. Existe porque la gente lo utiliza, Sí. porque el lenguaje se va formando con el habla de la gente. Y hay muchísimas formas de cómo se incorporan palabras. Por ejemplo, en el siglo de oro español, de las letras españolas, con las grandes figuras de Quevedo y de Góngora, ambos innovaron, introdujeron palabras y de diferente manera, ¿no es cierto? Uno y otro, inclusive hubo polémicas entre ellos en cuanto a reírse de las palabras que incorporaban, y por supuesto fueron rechazadas en su momento, y que actualmente las usamos. Por ejemplo, ahora se me ocurren, no me acuerdo otras, la palabra joven fue introducida en ese momento como un neologismo, y que ahora ni idea tenemos de que esa palabra y tantas otras fueron rechazadas. No, la verdad jamás se me hubiera ocurrido. En cambio, otras palabras surgen de distintas maneras, ¿no es cierto? Un ejemplo, perdón, voy a ser grosera, pero un ejemplo es cuando salió, creo que fue en Rosario, el encuentro el Congreso de la Lengua. Sí. Fue boludo. Y sí, ¿O no? sí. Bueno, el discurso de Fontana Rosa fue increíble. Fue increíble. Realmente fue increíble. Cierto. Pero bueno, generó también toda una polémica porque decían cómo van a resaltar esa palabra en un congreso. Y si es una palabra que el que me diga que no la usa, sí, además actualmente es una de las palabras que descargó su sentido con el cual la usábamos, ¿no es cierto? Para agredir. Sí, que era un sentido negativo. Sí. Los chicos la utilizan como decir flaco. Tal cual. Exactamente. Es el segundo nombre de cada chico. Persona. Sí, es verdad, sí. Pero además existe porque todo el mundo la usa y los mayores la incorporaron, no digo que la aceptaron. Cuando hay que hablar, por ahí rechazan y se quejan de que la usan los chicos. Y después uno escucha que las dicen también. Totalmente. Son esas incoherencias. Ahora, es verdad que el diccionario, yo leía en estos días cuando estaba haciendo la producción, el diccionario de la Real Academia tiene 88.000 palabras, creo. Sí, una cantidad enorme. Es impresionante. Me llamó la atención porque en el Congreso de Lengua de España en el 2012 decían, yo lo leí diferente porque la verdad me dio hasta vergüenza mencionarlo tal cual. Quiero ver si encuentro exactamente la frase, ¿no? Porque decía que el diccionario tiene 88.000 palabras registradas, digamos, de alguna manera, que yo creo que esto está algo desactualizado con respecto a las últimas incorporaciones. Pero decía, yo dije, una persona común utiliza 300 vocablos. Lo que decía era, un peruano usa 300 vocablos y una persona culta usa 3.000. Y dije, si esto lo dicen en el Congreso de Lengua... Sí, lo que sucede es esto. Si uno abre el diccionario en cualquier página, se va a encontrar con infinidad, una gran cantidad de palabras que uno directamente no sabe qué significan, por un lado. Por otro lado, todos tenemos un bagaje de palabras que se llaman pasivas, que son las que entendemos, que es muy superior al que utilizamos. Ajá. Porque cada uno tiene lo que se llama el idiolecto, es decir, lo propio, lo que uno ha incorporado del lenguaje que se utiliza en su región, ¿no es cierto? Del lenguaje que ha aprendido de su familia, es decir, de lo social, de la edad que tiene. Y todo eso forma un idiolecto y uno prefiere una palabra u otra, lo que no significa que no comprenda las otras palabras. Uh-huh. Ahora, según los estudiosos, es cierto que
en las generaciones jóvenes la cantidad de palabras que utilizan, por lo menos, va disminuyendo. Que debe tener que ver, creo yo, con la falta de lectura también, ¿no? Con la falta de lectura. Y de escritura, porque si volvemos al principio, digo, si en vez de escribir cuándo, como se escribe, ponen QNDO. Claro, en ese tema también es algo polémico y es algo difícil. Yo recuerdo en un congreso, Emilia Ferreiro, la doctora Emilia Ferreiro, estudiosa del lenguaje y de todas estas, bueno, de las primeras, ha hecho trabajos muy importantes de lectura y escritura de la enseñanza primera. Ella ha dicho una vez, cuando en los diarios se publicaban, o se siguen publicando, los avisos para disminuir el costo, o en los telegramas abreviados, y algunos uno los lee, y si no conoce esas abreviaturas no las entiende. Es lo mismo, mucho más exagerado, lo que hacen los chicos en Twitter, en Facebook. Ahora, pero ¿por qué, por ejemplo, hay palabras que no las acortan pero las reemplazan? La C por la K, la Y por la L. Bueno, porque es más fácil utilizar un grafema para un sonido que pensar en 3 o 4. Por ejemplo, el escritor español Juan Ramón Jiménez había propuesto en su época, y él escribió así algunos de sus libros, es el autor de Platero y yo, lo más conocido de él, ¿no es cierto? Reemplazar, unificar la G y la J. Totalmente, me parece maravilloso. Pero la S y la C. Pero no prosperó. No prosperó. García Márquez también había propuesto una reforma ortográfica para simplificar eso. Ahora, también Emilia Ferreiro decía, ¿qué pasa si se hace esa reforma ortográfica? Es decir, para el sonido K, ¿no es cierto?, una sola, cualquiera. Para el sonido C, una sola, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? Todos los libros que están impresos ahora estarían fuera de vigencia. Estarían fuera de vigencia. Un costo económico enorme. Todos los libros de aprendizaje habría que hacerlos de nuevo. ¿Nos adaptaríamos nosotros que aprendimos de esa manera? No. Todos los que escribimos, ¿podríamos escribir de esa manera? No. Ahora, pero también es cierto que hubo una época, y esto también lo he conversado en varias oportunidades, ¿no?, donde en la actualidad, digo, hay docentes que en los colegios primarios, por ejemplo, decían no corregir los errores de ortografía. Es otro tema. Bueno, está bien, pero y yo lo critiqué muchísimo, pero ahora escucho esto y digo, y en definitiva, si nosotros no pudiéramos acostumbrarnos a cambiar la G por la J, la S por la C, ¿por qué tenemos que pensar al revés también? ¿Por qué no puede ser que los chicos incluyan ahora este lenguaje? Es exactamente. Entonces me da hasta culpa, digo, ¿no? Porque yo los critico permanentemente, corrijo todos los errores de ortografía y digo... No, claro. Yo creo que en este momento, no sé qué va a pasar en el futuro, porque el futuro es de esos chicos, no nuestro. Entonces, en este momento yo creo que lo importante en la escuela sería no criticar el uso del celular o internet, pero sí en la escritura, cuando se escribe para otro tipo, claro. Es decir, la adecuación. En el lenguaje es fundamental la adecuación de registro, es decir, formal o informal. Lo utilizamos de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tema tratamos? Claro, no es lo mismo que se dirija a un compañero de estudio que a un docente, por ejemplo. Exactamente, o el mismo docente hablando con sus hijos o con un compañero o una compañera en, no sé, los hombres, por ejemplo, en la cancha de fútbol, y el mismo profesional hablando con su colega en el hospital, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la adecuación es fundamental. Y creo que en eso tendría que poner la escuela el acento. Digo ahora, porque no podemos predecir qué va a pasar en el futuro. Pero además, perdón, ¿no? Si les enseñamos y dejamos que la G pase a ser J o al revés, no van a tener acceso a la lectura. Claro. ¿Por qué? Porque no lo van a entender.
digamos, si no les enseñamos la diferencia, después no pueden leerlo. Creo que lo que María Inés lo que quiere decir es esto, que en este momento hay que seguir enseñando la ortografía tradicional, que también va cambiando, porque si vemos escritos en español, ya sea de España o de acá, de otras épocas del siglo XVIII o principios XIX, vamos a encontrar muchas palabras que actualmente escribimos con B larga, escritas con B corta y viceversa. La preposición a llevaba tilde. Fue, que todavía es imposible sacar. No sé por qué la gente que no le pone tilde a salió, por ejemplo, sigue escribiendo fue, Santa Fe, con tilde, los monosílabos que no deben llevar tilde. Pero bueno, cuando fue el Congreso Internacional de Turismo Idiomático y estaba José Luis Samaniego, que era el secretario de la Academia Chilena de la Lengua y que fue en representación de la zona lingüística de Chile a la Comisión Interamericana responsable de elaborar la nueva gramática de la lengua española. También dijimos esto de que nos cambian cómo se escribe, se saca, ahora no se pone tilde acá, no se pone. Nosotros vamos a seguir escribiendo como no aprendimos. El que aprendió fue con acento, va a seguir escribiendo fue con acento. Y yo voy a seguir pensando en agudas, graves y esdrújulas. Ahora no sé por qué la esdrújula es esdrújula, como dice un amigo. La grave es grave y la aguda no es aguda. Y no tiene por qué ser. Pero era una regla que se usaba para... Pero es re horrible. Es decir, que también, yo hablando con este señor, interesantísimo, si alguna vez tenés la posibilidad de entrevistarlo, sería alucinante. Ojalá. Porque es muy accesible. No está entre los nobles que empezaron con toda la academia, si bien es una persona extremadamente culta. Decíamos esto, ¿no? Que no se puede modificar lo que uno ya aprendió. El hábito. Es decir, sí se puede también. Llevará mucho tiempo. Yo también aprendí con fui con tilde. Claro, pero decíamos, ¿y por qué no poner tilde donde va acentuado y ya? Decíamos con Samaniego. Claro, es decir, hay lenguas que hay lenguas que no tienen tilde y entonces la dificultad está en la lectura, porque las palabras que uno no conoce no sabe cómo leerlas. Claro. Hay lenguas que tienen tilde en todas las palabras. Entonces, es fácil para la lectura, pero en la escritura hay que poner tilde en todas las palabras. ¿En serio hay lenguas así? Sí. Maravilla. Bueno, por ejemplo, la lengua rusa, que es mi lengua materna, no tiene tildes. Pero para la enseñanza se ponen tildes para que se sepa cómo hay que pronunciar la palabra. Claro. Nunca imaginé que el lenguaje era tan complicado. Es complicadísimo. Hacemos una breve pausa y seguimos, hasta las 3 en Entre el Silencio y el Ruido, lenguaje, lengua, lo lúdico. También vamos a hablar ahora en el aprendizaje. Vamos a preguntarle también el tema del género en el lenguaje, ¿no? ¿Por qué casi todas las palabras? Yo sé que a mucha gente le molesta el tema del género, Lo voy a aclarar, en la audiencia hay mucha gente que se enoja cuando trato temas de género. Pero ¿tenemos un lenguaje masculino? No le voy a preguntar nada más. Ya volvemos. Bueno, 12:28, seguimos conversando con María Inés Brumana Espinosa y Nina Ogorodnikov, como me cuesta pronunciar, perdón. No, pero está bien, perfecto. Estamos hablando de la lengua, del lenguaje. Hubo un llamado que no quiero olvidarme, entre varios que llamaron para felicitar o para saludar, a quienes agradecemos muchísimo, pero llamó Graciela Pino, que es hija de una directora, nos decía,
dice, seguramente van a hablar de presidenta o presidente, y sí, lo tenemos para conversar. Decía, quiero recordar que mi madre era directora y ya en la década del 60, y acá nos vamos a sacar una duda, Nina, llegó una circular a las escuelas donde se les informaba, perdón, que se podía decir presidenta, directora, y nos decía también bachillera. Dice, así que aquellos que critican cuando se dice presidenta están errando su crítica. Y digo, nos sacamos una duda porque indudablemente el certificado de docente de Nina debe decir maestra, ¿no? Sí. O profesora. Bueno, profesora. Pero maestra es diferente porque la gran mayoría son mujeres. Claro, pero profesora. En quinto año éramos 50 mujeres y un varón. Qué maravilla. Bendito tú seas. Pero en el traductorado éramos como 20 mujeres y 2 varones, pero el certificado y diploma dice traductor. Sí. Traductor, ninguna traductora. No. Pero en el diccionario existe traductor y traductora, ¿o no? Sí. Ajá. Sí. Pero bueno. Bueno, con ese tema, evidentemente respondiendo a lo que había planteado antes, sí. El lenguaje es machista porque el mundo es machista, no porque el lenguaje no tiene la culpa. Obviamente. Cuando se planteó el tema, la polémica de presidente o presidenta, me parecía tan obvio que no fue el diccionario a ver qué pasa en el diccionario de la Real Academia. Y hace un tiempo lo busqué. Y oh sorpresa, en el diccionario aparece presidenta, pero no solo que aparece ahora, en la presidenta es la forma femenina de presidente, está aceptada por la RAE. En 1803, en el diccionario aparece presidenta, sustantivo femenino, la mujer, escrito con G, con la grafía de esa época, claro. La mujer del presidente. Ah, qué detalle. O la que manda y preside en alguna comunidad. Ajá. En un acta notarial de 1614 en España, otorgó, leo un fragmento, otorgó por esta carta que nombraba y nombró por presidenta y priora del dicho convento y monasterio, etcétera. Es decir, que la palabra presidenta está antes de que existiera alguna presidenta. Claro. Exactamente. Lo que pasa es esto. El lenguaje no tiene que ver solo con lo gramatical. Tiene que ver con lo social también, con lo político. En Chile, con la presidenta, en la anterior presidencia de Bachelet, todo el mundo decía presidenta. Y nadie se molestaba. Sí. ¿Y por qué nosotros? ¿Y qué componente tenemos? Político. Únicamente. Político, claro, político. Es decir, ¿por qué ahora? ¿Qué importancia tiene el hecho de que nuestra presidenta haya largado eso? Que claro, si otra gente lo dice, no se hubieran creado tanta polémica. El lenguaje se va transformando. El lenguaje tiene que ver con nuestra representación, es decir, el lenguaje forma nuestro pensamiento y nuestra representación del mundo. Entonces, si cambia la sociedad, el lenguaje va cambiando también. Pero también se puede influir poco, no mucho, pero se puede influir al revés. Del lenguaje a la sociedad. Las conductas. Claro. Cambiar el lenguaje no es la solución definitiva, pero puede ayudar. Pero puede ayudar. Entonces, el hecho de haber creado la polémica de si se dice o no se dice presidenta o presidente, que es lo de menos, se va interiorizando el tema del género, que como decías, a mucha gente le molesta ese tema, porque seguimos siendo una sociedad, un mundo machista. Y el mundo occidental mucho menos que en otros países, ¿no es cierto? Con una amiga, Patricia, una amiga mendocina, hemos tenido esta discusión por mucho tiempo, por años te diría.
vasitos de vino de por medio y empezaba género. Y ella largaba el género, que ella insiste que es todas y todos y qué sé yo. Y a mí realmente no me molesta que se use uno por una cuestión de no simplicidad, sino algo más corto, ¿no? Para simplificar. Para simplificar y que no se hagan eternas los textos y las formas. Pero ella insiste que el que nomina, domina. Es decir, es machista el idioma. Claro. Así que hay que encontrar una forma. Sí, en este momento son muchas las formas, poner el, la y la palabra. Y el tema está, la discusión mayor en las palabras terminadas en E, ¿cierto? Que se consideran, en el diccionario dice que lo mismo que la palabra hombre. La palabra hombre, animal racional, en la versión anterior del diccionario, animal racional, bajo esta aceptación se comprende todo el género humano. ¿Y por qué las mujeres tenemos que estar comprendidas en la palabra hombre? Sí, no lo entiendo. Eso es lo que actualmente se llama el ocultamiento de la mujer. ¿Pero por qué? No es que alguien intencionalmente haya hecho eso y ha querido ocultar a la mujer. No, simplemente que no se la tenía en cuenta en ese sentido. Lo importante es el hombre. Entonces, es importante en este momento poner el femenino, usar una forma que no sabemos cómo va a quedar en el idioma. Los que critican eso dicen que decir la niña y el niño, claro, y si después tenemos que agregar 5 adjetivos que no terminan en E, se hace muy engorroso, ¿no? Pero si pusiéramos, como decía Marinés la otra vez, le. Claro, pero ¿cómo hacemos para que la gente lo acepte? No sé pero en lo escrito se podría empezar. Se están poniendo arroba, ¿por qué no poner una E? Se podría. Hay muchísimas formas, pero no sabemos, no podemos predecir de qué va a resultar de esto. Ahora, el tema, quería decir otra cosa. Empecé a decir que los que están en contra, uno de los argumentos es que atenta contra la economía del lenguaje, cosa que es cierta. ¿En qué sentido? Economía en el sentido de, en lugar de decir la presidente, el presidente, sí, tenemos 2 palabras, ¿cierto? Y mucho menos si decimos los niños y las niñas. Sí. Esa es la falta de economía. Pero es una regla importante de todos los lenguajes, la economía, ¿no? Pero nuestro lenguaje, nuestro idioma, quiero decir, el español, tiene una redundancia en cuanto al género, porque un sustantivo femenino lleva el artículo femenino y todos los adjetivos que siguen deben estar en femenino siempre y cuando tengan la forma femenina. Hay lenguas que tienen solamente el género, lo indican en el sustantivo, por ejemplo, o en el artículo. En inglés, por ejemplo. En inglés, en los artículos, por ejemplo, que tienen the, o se pronunciaría the, o the, el, la, los, las. ¿Qué importancia tiene? Y los adjetivos tampoco tienen género ni número. Claro. Es decir, ahí hay mucha más economía. Evidentemente el inglés es una lengua mucho más económica que cualquier otra, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra lengua está esa redundancia que tampoco es económica. Porque podría ser que tuviéramos que decir un solo artículo, una forma, por ejemplo el neutro o cualquiera, ¿no es cierto? Y luego el sustantivo en femenino masculino y los adjetivos todos iguales, por ejemplo en E. Pero sería, bueno, es decir, que no siempre el lenguaje es tan versátil, tan complejo, tan múltiple, que no siempre responde a sus mismas reglas en todos los aspectos. Ahora, lo que quiero decir es esto. Viendo, acá no lo pueden ver los que nos están escuchando, pero viendo cómo
la entrada de la palabra hombre en el diccionario de la RAE, no la última versión, sino la anterior, vemos en una página de oficio 2 columnas enteras ocupando la página y algo menos que la mitad para la entrada hombre. Y en el mismo diccionario, para la entrada mujer, aparece, ¿cuánto sería esto? Menos de un cuarto, sí, un quinto más o menos. Un quinto. Sí, para un quinto de columna. De columna. De columna, de una columna. Sí. Bueno, es decir, la importancia evidentemente la tiene el hombre. En la versión nueva, la última, se ha simplificado eso. La diferencia sigue existiendo, pero ya no es tanta, casi por igual. Pero es interesante ver algunas entradas en el diccionario. ¿Qué pasa, por ejemplo? Existe ahora el diccionario panhispánico de dudas. ¿Qué es panhispánico, Nina? Panhispánico, para no decir español. O no decir hispano solamente, es decir, abarca a todos los hispanohablantes, es decir, a todas las comunidades de hispanohablantes y incorporadas todas las academias. Entonces, panhispánico, porque pan significa totalidad, todo. Bien, ¿cierto? Quedó clarísimo. Entonces, por ejemplo, en las explicaciones de cómo está organizado el diccionario dice, por ejemplo, tenienta, mujer con grado de teniente. 2, coloquial, mujer del teniente. Actual, Actual. Qué bárbaro. Bueno, teniente. Y de teniente, bueno, oficial de graduación inmediatamente superior al alférez o inferior al capitán y muchas otras. Después, por ejemplo, baboso, babosa, como adjetivo, que echa muchas babas. Bien, ¿por qué el diccionario, que está organizado alfabéticamente, aparece primero baboso y no babosa barra baboso? ¿Por qué? Porque son más. No son más los hombres, somos más las mujeres. Son más importantes. Son más babosos. No, es un chiste feo. Bueno, sí. Tintorero, tintorera. También. Ro, ra. Claro. Bueno, y así todas, ¿no es cierto? Sin embargo, actualmente cuando aparece una palabra con con O o con A veces aparece la palabra cuando tienen significados distintos. Sí. Pero, por ejemplo, perro barra ra. Perro como adjetivo, coloquial, muy malo, indigno. Dicho de una persona enojada de mal genio. Luego, más abajo, aparece perro, ¿no es cierto? Mamífero doméstico de la... etcétera, etcétera. Perra, hembra del perro. Es muy bueno, realmente es maravilloso. Esto es con cambio de O y A nada más. Sí. Pero, por ejemplo, caballo, mamífero del orden, etcétera, etcétera. Yegua, hembra del caballo. Jefe, superior o cabeza de una corporación, partido u oficio. Jefa, superiora o cabeza de un cuerpo o oficio. Mujer del jefe. Bueno, y así con todo. Impresionante. Ahora, hay tantas cosas para... Sí, y yo quiero también priorizar los llamados de la gente porque tenemos que hacer un corte. Sí. Una señora dice que hoy se dice todo el tiempo van a organizar un evento, por ejemplo, ¿no? Y esta palabra, según la Real Academia Española, quiere decir acontecimiento no previsto, de eventualidad de venir, claro. ¿no? Porque esto sí lo aceptamos, por ejemplo, ¿no? O sea, utilizar la palabra evento en algo que en realidad... Porque, como dije antes, el lenguaje lo van formando los hablantes. Y si bien existe la norma en el diccionario, en la gramática, y existe el uso, y la mayoría de los hablantes lo ha utilizado ya con otro significado.
Bueno, actualmente está absolutamente aceptado. No sé si aceptado, masificado. Utilizado, y creo que empieza desde el inglés. Y eso puede suceder que en algún momento se lo incorpore como aceptado, cuando ya una gran mayoría de personas lo estén usando, que ya lo están usando. ¿Tenemos que hacer la pausa ya? Bueno, aclaro algo y vamos a la pausa. Paola dice, ¿leyeron o escucharon? Sí, el último discurso del subcomandante Marcos dice cuando saluda, compañeros, compañeras y compañeroas. Buscando una alternativa para cómo mencionar. Sí, lo escuché. Claro, el tema es... No somos ni siquiera dos sexos. Ese es el tema. Y mi pregunta iba a ser, en base a eso que estás diciendo, María Inés, ¿por qué además género es masculino también? Sí, no tiene una acepción femenina. Pero eso no importa, porque las palabras que no se refieren a seres vivos tienen un género arbitrario, masculino o femenino. El lápiz, la lapicera. ¿Por qué? No. Estoy buscando un texto que voy a ver si lo puedo encontrar ahora. Es un chiste en realidad, ¿no? Que dice, ¿cuál de estas palabras es femenina? No sé si lo vieron. Que habla de la bandera, ya lo voy a... No, pero eso es arbitrario. Eso, ahí creo que no hay ninguna intención, aunque uno puede ver, por ejemplo, cuchara, cucharita, diminutivo, cucharón, masculino. Hay muchas palabras, pero hay también casos contrarios, así que en ese sentido no. Bueno, hacemos la pausa, Martín, y volvemos a aprovechar los últimos minutos. Nos queda todavía toda la parte de María Inés, no sé cómo vamos a hacer, Ya volvemos. Bueno, nos quedan 10 minutos y un poquitito más, Martín, gracias. Bueno, ¿por dónde andábamos? Voy a decir cortito, hay muchísimas más cosas para decir, pero leo la explicación del Diccionario Panamericano de Dudas, que es del año 2005, de la Real Academia Española, en que trata ese tema de la arroba, que la rechaza, yo creo, para mí con razón, porque no es un signo lingüístico, pero no sabemos si se va a imponer o no. Y entonces explica la formación del femenino en profesiones, cargos, títulos o actividades humanas. Y dice, por ejemplo, aquellos cuya forma masculina acaba en O, forman normalmente el femenino sustituyendo esa vocal por A. Es decir, y fíjense los ejemplos que da: bombero, bombera, médico, médica, ministro, ministra, ginecólogo, ginecóloga. Lo que quiero resaltar es esto. El femenino, dice, se forma normalmente sustituyendo, es decir, algo que existe, el masculino, se forma sustituyendo la O por la A. Los que acaban en OR forman el femenino añadiendo una A. Compositor, compositor, bueno, etcétera. Y a raíz de esto quiero leer un chiste que una de las alumnas que trabajando este tema, porque el tema de la sociolingüística, esto tiene que ver con la sociolingüística, todas las variaciones y el empleo por la sociedad del lenguaje, lo estoy trabajando desde hace mucho tiempo. Empecé a trabajarlo acá en el Instituto de Formación Docente a fines de los 80, y bueno, a partir de ahí. El chiste entonces dice, hay una maestra, un nene o una nena, y en el pizarrón una O como terminación, una A masculino arriba, femenino abajo. Entonces la pregunta, señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O final se sustituye por la A. Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. Es muy duro. Me río, pero es muy duro. Sí, pero es real. No me cabe la menor duda. Martín nos dice que está llamando a una señora que dice que por qué le decimos micro, por ejemplo, al ómnibus. Es una de las acepciones. Lo abreviamos, ¿no? Claro. Lo abreviamos, así como decimos auto al automóvil. O compu a la computadora, pero es diferente ahí. Es diferente. Y no tan, claro, no tan diferente. Miriam nos dice, ¿cómo se puede reemplazar? Dice, por ejemplo, yo tengo una palabra, nos comentaba, que es que me acerco a una persona y digo, bueno, esta es de mi mismo palo, ¿no? O sea, yo me llevo bien porque es de mi mismo
palo, dice. No todo el mundo lo entiende y hasta me lo critican. Lo busco en el diccionario y no figura con la acepción de... es como yo, es de mi misma... no sé. Dice, hay palabras así que estén aceptadas, forma parte del lunfardo. No, son expresiones idiomáticas. Esas expresiones que son tan difíciles, casi imposibles traducir a otro idioma, porque queda un disparate. Bueno, y son expresiones. Claro. ¿Cómo? Y a veces son regionales. Claro, también. a veces son regionales, sí. Bueno, nos queda poco tiempo, María Inés, y en realidad tenemos un montón para comentar. Primero, el tema lúdico en el aprendizaje del lenguaje es algo que aplicás normalmente. ¿Cómo se mezcla lo lúdico para aprender? Bueno, algún juego? Básicamente, ¿qué es aprender? Uno dice, que aprender es la adquisición de un conocimiento o una habilidad, eso es lo típico. Pero hay una doctora, la doctora Wen Moore, que es fundadora del laboratorio de aprendizaje de Northside, que propone que aprender es mejorar mental, física, emocional, académica, espiritual y socialmente. Uh-huh. Es adquirir la comprensión y el conocimiento, más la acción mental que involucra pensar, ver, escuchar, saborear, oler, tocar y sentir. Uh-huh. Es el proceso de despertar. Qué maravilla. Aprender es la búsqueda y adquisición de un cambio interno que se demuestra externamente. Aprender es la voluntad de considerar varias alternativas hasta conceptualizar ideas, la apertura de la mente. Uh-huh. Me pareció espectacular. Totalmente. Hoy sabemos que el cerebro es estructuralmente simétrico y que ciertas funciones intelectuales se restringen a un hemisferio. Uh-huh. El hemisferio dominante de una persona se ocupa de las operaciones lógicas e idiomáticas, mientras que el otro controla las habilidades espaciales, artísticas y emocionales. El cerebro es plástico, es fantástico esto, porque quiere decir que se remodela y es como si fuera tu huella digital. Y a veces en muy corto tiempo. Esos cambios biológicos son el resultado de experiencias. Las emociones son el catalizador primario en el proceso de aprendizaje y la memoria no está localizada en un solo lugar, sino que no es ni estática ni unitaria. Da para muchísimo más, vamos a cortar. Existen inteligencias múltiples, uh-huh, distintas formas de aprender. Resulta evidente que no podemos seguir utilizando los mismos métodos de enseñanza que nuestros antepasados, creyendo que todos nuestros alumnos o todos nuestros alumnos ¿viste que no es fácil, de la misma manera? Tendría que escribirlo para leerlo y así, todo creo que no me saldría. El desafío es crear nuevos recursos para acelerar la adquisición, ¿no?, de la lengua o de cualquier tema, aprovechando las capacidades de cada y los puntos fuertes de cada uno de nuestros estudiantes. La metodología lúdica lo que amplía es los recursos didácticos en una forma infinita, porque promueve la estimulación y la utilización de ambos hemisferios cerebrales, potencia la memoria porque te da más formas de representación en la memoria de la información que vas guardando en distintas partes de tu cerebro y después la podés reconstituir y si se te pierde algún pedacito, igual tenés suficiente información como uh-huh, para armar de nuevo y reestructurar y acordarte de algo. A veces vos tomás un jugo y decís, te recrea. Y te vas a 30 años atrás a un momento determinado. Uh-huh. Eso es prueba de que la memoria no es unitaria tampoco. Uh-huh. Pero ese gustito, o esa actividad, o esa experiencia, está más vívida en tu mente. Y la podés reestructurar y acordarte. La metodología lúdica también te ayuda a desarrollar las diferentes inteligencias. Hay los sistemas de representación que tenés en la mente, te ayuda a la autoestima, practica las 4 habilidades lingüísticas si hablamos del lenguaje, y crea un clima mucho más motivador y recreativo y da placer, digamos, uh-huh, porque aprender es placentero para mucha gente y otras veces si no es divertido, no es motivador, puede llegar a ser en una carga, sí. Exacto. Y si uno crea un ambiente motivador, divertido, seguro,
es como que generas el deseo de una competencia positiva, porque bueno, por ahí querés ganar, pero para ganar tenés que aprender. Está bueno eso, porque más allá de lo que es competitivo en sí, es el incentivo, ¿no?, de lo que recibe. Exacto, y además es muy lindo ver cómo gente, e incluso adultos, los adultos juegan y mucho, yo trabajo con adultos únicamente, cómo entre ellos jugando se ayudan. Por ejemplo, cuando presenté el libro, que lo hice a través de un menú, en realidad no hice un programa de la clase, sino que era un menú activo. Un menú en el sentido de imagínense, la carta de un restaurante. Es la carta de un restaurante con la foto de una mesa bien puesta, se llama El rescate de estudiante de español, cocina de autor le había puesto, menú activo, porque todos participaban. Copa de bienvenida con entremeses descriptivos. Y entonces por ahí ahí había todo un buffet traje algunos de los juegos para mostrarle acá. Tenemos que describirlos, ¿no? Sí, tiene un tablero, tiene las fichas. Tengo fichas, tengo juegos de cartas y demás. Por ejemplo, uno de los platos era verbos a la carta con bastoncitos de gentilicios. Entonces yo tenía un juego de cartas, había chinchón, y si ustedes saben jugar al chinchón seguramente, perdón por el ruido, tenés las cartas y en realidad jugás al chinchón, pero en vez de jugar con el naipe común, usas una especial que aparece en el libro para fotocopiar y armás oraciones. ¡Qué maravilla! También estaba una cosa que les cuesta muchísimo aprender a los extranjeros, el a mí me gusta. Sí. A mí me gusta, a mí me gustan. Es complicadísimo. ¿De dónde sale eso? ¿Quién es el sujeto de a mí me gusta el jamón? La gente te va a decir, yo. Claro, todo el mundo. A mí me gusta el jamón. ¿Quién es el sujeto? Yo. No, el jamón. El jamón, porque vos decís, claro. A mí me gusta el jamón, a mí me gustan las manzanas. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo explicarle eso a una pobre persona? Se lo explicás, le das ejemplos, usas 80 libros, haces los ejercicios, no lo entienden. Con unos norteamericanos que vinieron, los puse a jugar este juego, que es una escoba del 15, con cartas especiales, es decir, que tienen por un lado a mí, gustan, y después distintas comidas, porque además tenían que aprender comidas. Entonces ellos se ponían a jugar, y después de jugar y ayudarse entre ellos, porque así no se arma, se arma así, pero ¿y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Ves que este es singular y se ayudaban entre ellos? Yo los dejaba, todos grandes. Y entonces después me dice, una señora que tendrá 50 y pico de años, presidenta de una empresa muy importante en Estados Unidos, me dice, ahora entendí. Porque el juego lo que hace es destrabar las estructuras. Enigma, además, esos enigmas del cerebro. Entonces es como fascinante ver cómo, sí, ahora entendí. Bueno, entonces los bastoncitos eran, por ejemplo, los bastoncitos de gentilicios era un dominó distinto, pero un dominó donde ellos tenían que hablar. Es decir, tenés las tarjetas de dominó, pero de un lado dicen, nosotros somos y justo salió Rus, y tienen que elegir entre rusos, rusas, o lo que sea, según... Esto es todo creatividad tuya, Marina. Sí. Es impresionante. Yo lamentablemente no tengo una cámara para poder mostrárselos. Sí. ¿Y este libro no se vende al público? Sí, se vende muy poco. Pero está en la librería de acá. En Casa Raúl me compraron, pero así como muy despacito. Sí se vende a través, si logro hacer un taller, tanto profesores de inglés como de español, como de otros idiomas, lo usan como referencia, y docentes también lo han comprado, pero si no también lo he regalado en las escuelas, por ende todo el mundo lo fotocopia. Y trasciende. Sí. Pero no es necesariamente para aprender idiomas, ¿no? O sea, esto se puede usar en casa como un juego interactivo de familia, me parece. Es fascinante ver cómo hablantes de español juegan a mí me gusta. Si se aparece el vosotros, se confunden. Lo he hecho en mi casa para mostrarles.
Después, bueno, seguí con el sorbete surprise, que era un jueguito con pajita que había que ir llevando las tarjetas y de un lado al otro de la habitación para, por ejemplo, conjugar un verbo, sí, que sería muchísimo más aburrido sentado tratar de escribirlo. Totalmente. Entonces tenían que competir entre dos grupos. Y llevan súper hiperventilados, ¿cómo les puedo explicar? Es muy divertido, pues se caen, los que fuman no llegan, ese tipo de cosas. Después, bueno, crepe de Tutti Frutti, jugamos el Tutti Frutti, después terminamos con exquisiteces, café con exquisiteces fílmicas, y ahí estuvimos trabajando con algún segmento de película. Y el sueño de toda ama de casa, que era, por supuesto, tirar los platos. Y los tenía que tirar los platos divididos en, por supuesto, se estaban en grupos. Son platos de plástico, aclaramos. Platos de plástico, sí, no voy a ser rusa y voy a tirar todo. Los platos de plástico están con una tarjetita que dice, por ejemplo, gaseosa, helado, carne, etcétera, y ellos tenían que embocarla en distintos tachitos o donde tenían verduras, tarjetas que dicen verduras, bebidas, frutas y demás, para aprender el vocabulario específico y hacerlo en forma un poco más divertida. En un curso de 1 hora y media no pasa nada, pero un curso de inmersión donde están 4 u 8 horas dando clase, no los podemos tener sentados. Totalmente. De hecho, a los chicos tampoco los tenemos que tener sentados, porque cuando son chiquititos, lo primero que queremos hacer es que se muevan y que hablan, y después los metemos en la escuela, que se callen y se sienten. Chicas, lamentablemente se me fue el tiempo, 13:05, me encantaría seguir conversando, pero haremos otro, Cuando podamos armamos otro programa, si están de acuerdo, me encantó. Sí nos están pidiendo un teléfono donde poder contactarse por el tema del libro, así que si querés dar algún correo, un teléfono al aire, María Inés. 4520-898. 4520-898. Este es el fijo. Es el multiúnico. Bien. Hay un aparatito que algunos todavía lo conocen, que es el contestador automático de los viejos. Yo lo escucho. Bien. Y si no, por supuesto, María Inés Brumana. Me buscan en internet, seguro me van a encontrar. mariainésbrumana@gmail.com. Nina está en el grupo Bariloche haciendo alguna otra actividad. En sus tiempos de ocio. Estoy dando clase ahí en Roca. Hace 14 años, viajo una vez por mes. Qué bárbaro. Y tengo un taller de lectura, leemos novelas o cuentos, y bueno, la coordino. ¿Abierto al interesado que quiera? Sí, ¿Teléfono? Sí. Bueno, el mío, 452-0791. Para talleres de lectura. Sí, hablar conmigo. Perfecto. Bueno, quieren que reiteremos el nombre del libro. Al rescate del estudiante de español. Bien, ya saben dónde está, y si no la llaman a María Inés al 452-0898. Me tengo que ir, pero quiero aclarar dos cosas, porque llamó una persona que dijo, ¿por qué a los abogados y médicos se les dice doctores cuando el 99% no hizo ningún doctorado? Es una de las palabras, y bueno, pero es una de las palabras también que aceptamos, que incorporamos, ¿no? Sí, pero ahora los dentistas también quieren. Sí. Y todos. Que somos todos doctores. Y después llamó alguien, y lo tenía anotado también como una palabra muy especial para mí, que es la palabra alumnos, ¿no? Y alumnos significa sin luces. Entonces a mí me provoca un rechazo cuando se le dice alumnos, y justamente vos mencionabas recién estudiantes. Entonces alguien llamó y dijo, ¿por qué no decirles a todos estudiantes en vez de alumnos? Claro, es la concepción antigua del aprendizaje, ¿no? Claro. Wow, tenemos que hacer un siglo de cambios, es mucho. La verdad que ha sido un verdadero placer y me quedo con muchísimas ganas de seguir conversando, pero bueno, ya repetiremos. Nina Ogorodnikov, María Inés Brumana, muchísimas gracias, un placer, espero que lo hayan disfrutado y vamos a seguir, No sé cómo saludarlas y decirles
no puedo hablar con la E, María. No me sale. Todos podemos. Podemos. Muchas gracias. Todos podemos entre el silencio y el poder. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el respeto en la comunicación y la participación. Gracias, Martín Giorgi. Buenas tardes, Fernando Dominic. Y bueno, nosotros nos encontramos mañana, pero con Edgardo ya, para hacer todos juntos Notas en el Aire. Gracias. Hasta mañana.